Fantástico. Muy bien, decía una edición más de nuestro Jamming Talks, un espacio creado para acompañar a las personas y a las organizaciones en esta adaptación a una nueva normalidad, un espacio de aprendizaje, de desarrollo, de autoconocimiento. Y tenemos hoy día un invitado súper especial, Luis Medina Zambrano, Chief Financial Officer de Naviera Transoceánica, a quien presentaré en su momento, para cuando le demos la palabra, a mitad de la jornada. Y claro, cuando conversando con él decíamos qué tema abordamos en este espacio, barajamos varios temas, ¿no? Y uno de ellos fue el de Crisis Management. Al final apostamos por él y ni él ni yo, ni ninguno de los que están aquí presentes en este webinar, en este Jamming Talks, nos íbamos a imaginar que iba a ser pero tan vigente este tema, porque así como el enfoque que le vamos a dar está relacionado al mundo de las organizaciones, no podemos descartar que el gobierno es una organización gigantesca, así que tendremos la oportunidad de analizar el caso Merino en su momento, a la luz de la parte conceptual, un poco más teórica, que voy a tener yo a mi cargo, para darle pie luego a Lucho, a Luis, que nos hará la presentación de un par de casos prácticos y cómo funciona esta conceptualización en el mundo corporativo, en el mundo de las organizaciones. Así que nuevamente, muchísimas gracias, bienvenidos a todos por estar en este webinar. Así que le doy la bienvenida a Magali Sevillano, a Javier Ruiz, a Olga Tejada, a Fátima, a Joana Peláez, también está con nosotros Henry Sisa, Olenka Luna, también estaba Fabricio Rendón, Carl Jacobson se nos está uniendo en este mismísimo momento. Ok, entonces, ¿cuál es la agenda de la presentación que tenemos para hoy? Hablaremos qué es una crisis, ¿ok? Luego, ¿qué es la gestión de crisis? Porque, bueno, definir la crisis para luego gestionarla es lo más importante, ¿no? Luego, el ciclo de la gestión de crisis, cuáles son esas etapas en las que nos involucramos, para luego hablar de la comunicación en situaciones de crisis. Esa es la agenda conceptual, la que está básicamente a mi cargo. Luego haremos una reflexión a la luz de estos conceptos del caso Merino. De ahí ya le cederé la palabra a Luis Medina para que nos presente estos casos prácticos del mundo corporativo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a admitir a las personas que están recién uniéndonos. Empezamos. Entonces, ¿qué es una crisis? Pues una crisis es un cambio repentino en el desempeño normal de una organización. ¿Ok? Entonces, hasta ahí es una crisis común y silvestre que podría ser una crisis interna de la compañía. Sin embargo, las crisis de las que estamos hablando que hay que gestionar son aquellas que afectan la imagen de la compañía y su equilibrio natural. O sea, estamos hablando de algo que excede el ámbito privado interno de la compañía. Es una situación compleja, no se sabe cómo resolver, es inesperada y atípica. No es de las típicas situaciones que nos tocan vivir en el mundo de las organizaciones, ¿no? Sino que es algo que está completamente fuera de lo esperado. Combina urgencia, porque hay que responder de manera inmediata, con desestabilización. Y lo otro es que, fíjense, aquí viene el componente emocional, paraliza la capacidad de reacción. O sea, la gente se queda como, no sé qué hacer. Entonces, a la luz de esta definición, simplemente piensen en lo que ha pasado con el señor Merino en su brevísimo gobierno, ¿no? ¿no? O sea, es
una situación, un cambio repentino, sí, fue un cambio repentino, la manifestación, etcétera, afecta a la imagen y el equilibrio natural, fue compleja, fue inesperada, fue atípica, era un tema muy urgente que desestabilizó y cómo paralizó la capacidad de reacción de las personas que estaban involucradas en todo este proceso, ¿de acuerdo? Muy bien. Características de una crisis, ¿no? Es sorpresiva, es urgente, ¿no? Es emocional, única, victimizadora, o sea, la gente se empieza a convertir en víctima, desestabilizadora, caótica, incierta, y eso es lo que ocurre en las situaciones de crisis. ¿Cuáles son los elementos comunes en una situación de crisis? Pues tenemos aquí que tiene un efecto sorpresa, atención mediática, o sea, los medios entran allí a talar, hay gente que habla, que comenta, tiene una repercusión social, y ojo, estoy hablando del mundo corporativo, pero claro, por la situación que nos acaba de tocar vivir, entran los otros componentes, como por ejemplo la repercusión social, pero que también es así en el caso del mundo corporativo, afecta al público interno, atrae el interés de los poderes públicos, ¿no? Exige un cambio inmediato, hay una urgencia, ¿no? Y esa urgencia tiene que ver con la imagen, ¿no?, de las víctimas en el proceso y afectan también la imagen de la organización. Déjenme ver en el chat. Fantástico. Muy bien. Entonces, ¿qué es la gestión de crisis? O sea, ya hemos definido una crisis, tiene un problema de imagen, de impacto, víctimas que están allá afuera, también el victimismo interno, ¿no? Hay repercusión social, mediática, está todo esto. ¿Qué es la gestión de crisis? Es un proceso a través del cual una organización, ya estamos hablando del mundo corporativo, pero puede ser una organización como es el gobierno, maneja un evento crítico, impredecible, que amenaza impactar de manera negativa a la empresa, a sus grupos relevantes o grupos de interés o al público en general. Y esta gestión de crisis requiere responder a la realidad y también a la percepción en torno a la crisis. O sea, hay una realidad concreta que está ocurriendo, pero también hay una percepción de la gente que está involucrada en la crisis. Y la comunicación es el elemento clave. Entonces, ahora nos vamos a ver el caso Merino y decimos cómo se manejó la comunicación, ¿no? Cuál era la realidad, cuál era la percepción en torno a la crisis, ¿no? Hay un impacto negativo en esta empresa, que en este caso era el gobierno, salen los grupos de interés, ¿no? Y cómo afecta también al público en general. ¿Qué es lo que hay que tener cuenta en la gestión de la crisis? Número uno, la credibilidad e imagen de la empresa se verá muy influenciada por la percepción de los grupos de interés frente a la respuesta durante la propia crisis. Luego tenemos que hay que responder a la crisis en el momento oportuno y de forma adecuada, ¿no? Eso es todo un desafío en el mundo de los negocios. Entonces, fíjense lo que dice, ¿no? Responder a la crisis en el momento oportuno y de forma adecuada. ¿De acuerdo? Recordemos caso Merino, ¿ya? Las organizaciones con relaciones sólidas con sus grupos de interés sufrirán obviamente menos daño financiero y emocional. Y aquí ya nos están dando una señal. Organizaciones con relaciones sólidas con sus grupos de interés. Y finalmente, otro elemento a tener en cuenta, la comunicación en toda la pirámide de la organización debe ser abierta, consistente, para que contribuya exitosamente en la solución de la crisis. Entonces, fíjense, en el caso Merino, las cosas que estaban sucediendo, ¿no? Cosas como, por ejemplo, ¿cómo sabe usted, señor Flores Arauz, dónde está el presidente? Bueno, lo estoy llamando y no me contesta los WhatsApps, ¿no? Entonces, ¿no? Comunicación en toda la pirámide organizacional que pasa por el presidente, por el gabinete, por el presidente del Consejo de Ministros y todos los agentes intervinientes en el proceso. ¿Cuál es el ciclo de la gestión de crisis? Bueno, pues hay una identificación de la crisis, hay una preparación y una prevención.
Fíjense, identificación de la crisis. No quiere decir que la crisis ha ocurrido todavía. Ahí cómo nos preparamos. Si estas son las posibles situaciones de crisis, las tenemos identificadas, ¿cómo nos preparamos a ello? ¿Cuál es la prevención que vamos a hacer, ¿no? Y finalmente, ya la parte ya de ejecución, ¿no? de la respuesta a la crisis, ¿no? Y finalmente, cómo nos recuperamos de esta situación. Y hay una sexta etapa que es, dada la crisis que hemos enfrentado, identificación, preparación, prevención, respuesta y recuperación, ¿qué hemos aprendido de todo este proceso, ¿no? Ahí está la esencia de todo este proceso de ciclo de crisis. Entonces, vayamos a trabajar cada una de las etapas de manera muy breve, ¿de acuerdo? Entonces, en el ciclo de la gestión de crisis, la identificación es fundamental. Y hay tipos de crisis, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, crisis originadas por agentes externos, ¿no? Crisis originadas por la propia empresa y catástrofes naturales, ¿ok? Y entonces, cuando estamos hablando de crisis originadas por agentes externos, pueden haber fugas, derrames, explosiones, problemas sindicales, huelgas, fraudes, ¿no? Hay un problema con la calidad del producto, ¿no? Recordemos en el caso de la Toyota, hace ya algunos años, se quedaba pegado el acelerador, ¿no? O sea, algo había pasado que cuando la gente aceleraba, después quería parar y no paraba porque el acelerador seguía pegado. Entonces ahí tenemos un problema de calidad del producto y otro es en el transporte del producto. Si recordamos la experiencia de Choropampa con el mercurio, ¿no? O sea, estamos transportando el producto, se generan una serie de situaciones y derrames. Luego, en el caso de las crisis originadas por la propia empresa, ¿no? Robos que se generan al interior de la empresa, sabotajes, secuestro de alguna de las personas de la empresa, patentes y falsificaciones de las patentes, uso de información privilegiada. Esto ocurre muy a menudo cuando una empresa va a comprar a otra. Eso es un secreto absoluto, sobre todo si las empresas cotizan en bolsa. Y entonces, claro, la gente de la compañía, varios de ellos, no necesariamente la parte más baja, pero la cúpula de la organización, sabe que se está comprando una empresa X y entonces esto sale como información. Hay gente que empieza a comprar acciones de la empresa que se va a comprar, ¿no? Y genera todo un conflicto, ¿no? Luego, violencia en el puesto de trabajo, ¿no? Gente que ha golpeado a otra en el puesto de trabajo y esto trasciende y sale más allá de la esfera interna de la compañía. Y cuando hay crisis de valores, le hace corrupción, pagos tipo Odebrecht, ahí tenemos un problema de crisis de valores y están originados por la empresa. Y después catástrofes naturales, inundaciones, sequías, incendios forestales, terremotos, volcanes, o sea, todo esto que suele suceder también de manera externa. Entonces, aquí tenemos los tipos de crisis y hay que identificar nuestra empresa en cuál de ellas se podría ver involucrada. Luego tenemos una segunda etapa que es la preparación, ¿no? Para responder a una crisis. Lo respondemos a través de una evaluación de la vulnerabilidad, qué tan vulnerables estamos siendo a los tipos de crisis que se han identificado previamente. Y aquí hay que determinar las debilidades operativas, las debilidades comunicacionales actuales al interior y al exterior, y las debilidades potenciales. O sea, llegado un momento, necesito que la prensa venga, no tengo relación con la prensa y no puedo comunicarles mi mensaje ante la situación de crisis, ¿no? Y luego, a la hora de planificar la respuesta a la crisis, hay que tener en cuenta que son de dos tipos: operativa, ¿qué se hará? ¿Quién lo hará? ¿Cuándo se hará? Y comunicacional, ¿qué se va a decir? ¿Quién lo va a decir? ¿Y cómo haremos para hacer llegar el mensaje? Y entonces, esta es clave en la parte de la preparación. Luego, la prevención. La prevención ocurre cuando la empresa se anticipa y tiene un plan, cuando responde inmediatamente, ¿no? No comunica, sino la persona dice la verdad y acepta también su responsabilidad. Entonces, no hay una sobreexageración del mensaje, siempre se dice la verdad y se acepta la responsabilidad. Entonces, regresemos al caso Merino, ¿no? Se anticipa, tiene un plan, respondieron inmediatamente, queda claro que no sobrecomunicaron,
¿Se dijo la verdad? ¿Se aceptó la responsabilidad? ¿O qué pasó en esos momentos clave? La respuesta, ¿no? Las respuestas efectivas ante una crisis se dan cuando la empresa tiene un conjunto de planes alternativos, un conjunto de respuestas modulares, vamos a trabajar por aquí, después por aquí, para ir cambiando esos distintos módulos de respuesta, protocolos de activación, o sea, un procedimiento que dice cuando esto sucede, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, cuáles son nuestros canales de comunicación, que estos sean claros, quién comunica qué dentro de la organización, ya sea afuera. La recuperación, fíjense, la empresa debería tener la capacidad de continuar operando en medio de la crisis. O sea, no puede ser que nos paralicemos 6 meses intentando responder a la crisis, porque hay que seguir produciendo, hay que seguir generando los resultados que son los que van a mantener viva la organización durante el proceso y después del proceso. Al mismo tiempo, planificar las acciones de recuperación del daño generado por la crisis. O sea, tenemos que estar operando, respondiendo a la crisis y viendo qué vamos a hacer para recuperarnos inmediatamente después de la crisis, para darle sostenibilidad a la organización. Los gestores de la crisis deberán estar vinculados con el plan de recuperación al mismo tiempo, ¿no?, que están trabajando en su resultado. ¿Cuáles son las 5 reglas de la gestión de crisis? Regla número 1, no estar preparado no puede ser una excusa. ¿Ok? Reglas para la gestión de la crisis. El no estar preparado no puede ser una excusa, o sea, tenemos que salir a responder. Regla número 2, necesitamos conocer las amenazas y prepararnos para ella. Regla número 3, tenemos 48 horas para responder. 48 horas para tener todo estructurado previo. Se ha hecho la planificación y todo esto, los protocolos, ¿no? Y vamos a hablar del comité de crisis en unos minutos, pero en 48 horas deberíamos haber resuelto todo el problema. Número 4, ojo, fíjate, divide y vencerás. Si ustedes recuerdan, para aquellos que estuvieron muy conectados con el Twitter, salían mensajes en el caso de los ataques de la policía, ¿no? La policía va como junta a luchar en contra de los manifestantes. Si los manifestantes se quedan unidos, pues la policía puede agredir de manera más efectiva, pero si resulta que los manifestantes se dispersan en grupos pequeños, la policía no puede. Si son 30 contra 1000 manifestantes, la policía no puede irse a perseguir a uno u otro, porque si son 30, 40 manifestantes y un policía, ya sabemos quién gana, ¿no? Entonces la policía se tiene que mantener unida. La manera de dividir, ¿no?, es cuando los manifestantes, y eso salía en los twitters diciendo, muchachos, divídanse, dispérsense, ¿no? Entonces, la estrategia de la gestión de crisis es también divide y vencerás. Y regla número 5, importantísima, busca ayuda externa. O sea, hay alguien de fuera que puede contribuir y ayudar para la gestión de la crisis. Otro elemento fundamental. Hablemos ahora de la comunicación en situaciones de crisis. ¿Cómo funciona el coaching en tiempos de crisis? Una vez estaba yo en Arequipa y en un evento con una de las empresas mineras de allá, y me dijeron, ¿no?, que había venido un periodista que me quería entrevistar. Entonces, a la hora del break, dije, bueno, tengo 15 minutos, puedo hacer esta entrevista. Entonces, vino el periodista y me dice, Fernando, sabemos que tú estás dedicado al coaching, ¿no? Nos gustaría que nos expliques cómo funciona el coaching en situaciones de crisis. Bueno, cuando me hicieron esa pregunta, la crisis la empecé a vivir yo porque no me había puesto a pensar, ¿no?, cómo era el rol del coaching en situaciones de crisis. Entonces, tenemos primero el antes, o sea, antes de la crisis, tenemos el durante la crisis y de ahí tenemos el después de la crisis. Y mi lección aprendida, que eso fue lo que le respondí a esta persona, es que antes de la crisis, coaching. ¿Para qué? Para prevenir y que la crisis no ocurra, ¿ya? ¿Qué podríamos hacer si sucede esto, si sucede otro? ¿Cómo responderíamos? Descubrí que antes de la crisis, el coaching hace muchas preguntas para evitar la crisis
y para saber cómo responder a la crisis, ¿no? Después de la crisis, coaching para aprender también qué no hacer, ¿no? Cómo responder de manera más efectiva, qué cosas hicimos bien, qué cosas no hicimos bien. Sin embargo, durante la crisis lo único que hay es liderazgo. Esa fue mi respuesta, ¿de acuerdo? Y lo sigo creyendo todavía. Antes de la crisis, coaching. Después de la crisis, coaching. Pero durante la crisis se exige y se necesita extraordinario liderazgo. Entonces, pensemos nuevamente en el caso Merino. Durante la crisis, ¿qué fue lo que no hubo? No respondo. Muy bien. Entonces, comunicación en las situaciones de crisis. Antes de la crisis, ¿no? Hay que hacer auditorías de vulnerabilidad, prepararnos para ella, definición de las políticas y procedimientos de gestión de crisis, conformación del comité de crisis y tener una política de vocería corporativa, quién va a ser el vocero o quiénes van a ser los voceros, activación de asuntos clave ante la crisis, cuáles son como los corazones, las palancas, los comandos, ¿no? Y de inmediata respuesta y obviamente elaboración del manual de gestión de crisis. Antes de la crisis, esta es la parte comunicacional muy importante. También preparación de comunicados de prensa, ruedas de prensa, cómo lo vamos a activar, ¿no? Entonces eso tiene que estar planificado previamente, cómo vamos a informar hacia los empleados, a los posibles afectados y a las autoridades. Esto tiene que estar planificado. La logística necesaria para afrontar las crisis, instrucciones para la instalación del centro de control, okay, ¿dónde vamos a tener el centro de control? ¿Quiénes tienen que venir? ¿Y qué necesita cada uno de ellos para que cuando ocurra la crisis todo esté activado de manera inmediata? Ojo, fíjense, un programa de cultura de preservación de la imagen y de la reputación. O sea, internamente, ¿no? ¿Cómo hacemos para trabajar profundamente a los colaboradores de la empresa que sepan nuestra responsabilidad, nuestra dedicación, nuestra preocupación por el tema ambiental, por las comunidades, por las relaciones con la gente interna y externamente? O sea, eso tiene que estar calado en el corazón de las personas para que cuando surja una situación de crisis no haya un solo trabajador de la empresa que diga, no, ya sabía que a la empresa le iba a pasar esto, sino que digan, tenemos que defender a nuestra compañía porque yo sé los valores de la compañía, la preocupación que han tenido y siempre tienen los líderes de la compañía y la compañía en su conjunto por defender su imagen, por hacer las cosas como corresponde. Luego, programa de formación de voceros internos y externos para garantizar un solo mensaje y el manual de relacionamiento con los medios. En el comité de crisis tenemos varias funciones. Función número 1, manager del equipo. Función número 2, voceros para tratar con la prensa, recuerden, funciones del comité de crisis. Tercero, manager de la información que entra, la que se procesa y sale del comité de crisis, ¿no? Y que sale de la organización. En número 4, asuntos jurídicos. Número 5, los asuntos públicos. Y esto tiene que estar todo muy bien estructurado, los roles muy bien definidos de este comité de crisis. Durante la crisis, evaluar el impacto de la crisis, causas que lo originaron, efecto que producirá, el ciclo de la evolución, de esto va a conversar Luis en un momento, el impacto informativo, qué le digo a mi público interno, ¿no? Qué mensaje le entrego a mis aliados, qué le informo al público externo. Y aquí tenemos consejos, y con esto ya casi termino la presentación mía, consejos: no perder el control, decir la verdad, transmitir imagen de seguridad, credibilidad y transparencia. Y cuando estén observando esto, recuerden lo que pasó con Merino, ¿okay? Usar un lenguaje claro y directo, ¿no? No como no me contestaron en el WhatsApp, me dejaron en visto. Emitir un único mensaje por una sola voz, blindar el mensaje y a la persona y no perder el tiempo. Recuerden, son 48 horas que necesitamos para todo esto. Muy bien, entonces, cuando pasa la crisis, ¿no? Evaluar y verificar qué funcionó de lo planificado ante la crisis y durante la crisis, aprendizajes y áreas de mejora. Y ahí está, estos son los elementos para la explicación, digamos, de la comunicación en situaciones de crisis. Entonces, ahora los voy a mandar a salas pequeñas, ¿ya? Somos 42 personas, así que los vamos a mandar a salas pequeñas
Y la idea es que en esta sala, vamos a dar solo 10 minutos, analizar la experiencia de la última semana, señor Morino de la AMA, Flores Alados, a la luz de las mejores prácticas de lo que he ido explicando en esta presentación, recomendadas en la parte conceptual, ¿no? Y extraer lecciones de aprendizaje y cómo esto puede ocurrirnos a nosotros en una circunstancia puntual en el mundo de nuestras organizaciones. Entonces voy a pausar el video y los voy a mandar. Si somos 42 personas, voy a mandarlos en grupos de 4, voy a armar 10 grupos, ¿ya? De repente hay un grupo que queda como de 3 por ahí, o quizás 9 grupos mejor, ¿no? Y puedan ustedes compartir sus lecciones aprendidas a la luz de lo que he explicado y del caso Merino, ¿ya? Entonces los mando a grupos, vamos a estar 10 minutitos, quizás un poquito menos, unos 7 minutos para trabajar esto. Muy bien, entonces vamos a poner 9 grupos, va a salir esto aleatorio, los vamos a crear y les voy a dejar 7 minutos para que puedan compartir estas experiencias. Automáticamente el Zoom los va a traer de regreso cuando terminen los 7 minutos, ¿de acuerdo? Entonces ahí los mando. ¿Son margalitos? Ya. Y luego, a partir del 2009, ya estamos de vuelta al Perú, también vinculado a la actividad naviera. Y básicamente la idea de mi parte es compartir con todos ustedes la experiencia, prácticas y lecciones aprendidas desde el mundo corporativo. Cómo las organizaciones están preparadas para enfrentar situaciones de crisis. Y esto depende básicamente de en qué tipo de industrias se encuentran y cuán reguladas puedan estar. Entonces, para partir, quisiera darles una pequeña explicación rápida del área donde yo me encuentro trabajando, que es el mundo naviero, y un poco explicarles qué es Naviera Transoceánica, a qué se dedica, y cómo a través de esta experiencia que tenemos en la empresa, se aprecia cómo se organiza la empresa, una corporación en temas de crisis, y vamos a ver una serie de casos vinculados al sector de hidrocarburos, que es la actividad donde nosotros estamos, para que a partir de ahí podamos entender bien en su aplicación práctica cómo se gestiona una crisis y qué lecciones esta puede dejar en casos que vamos a ver. Entonces, rápidamente partimos. Voy a pasar al siguiente slide. ¿Ok? Naviera Transoceánica es una empresa naviera, es una empresa dedicada al transporte de hidrocarburos, y para ello contamos con buques tanqueros, cuyas características son muy particulares porque son naves que tienen que estar preparadas para transportar petróleo. Y el petróleo, como ustedes saben, desde el momento en que sale de la refinería, es un producto altamente inflamable, y su transporte requiere una prevención en muchos aspectos, como por ejemplo en la temperatura. El producto debe transportarse con cierta temperatura, y para ello la nave, con todos sus controles y sistemas, tiene que estar velando por ese tipo para evitar que el punto de explosión o alguna chispa pueda generar algún problema mayor. Ahora, ¿en qué consiste el transporte marítimo? El transporte marítimo, y particularmente en la actividad en la que nosotros nos encontramos, forma parte de la logística de la industria de hidrocarburos. El petróleo sale del pozo, que puede ser en el mar o en la tierra, y en nuestro caso, en el Perú, contamos con plataformas petroleras en el norte del país, y en la selva peruana tenemos pozos de extracción. Entonces, el producto sale crudo, sale en bruto, y se transporta vía el oleoducto, en el caso de la selva, hacia Talara, se refina, y el producto refinado es gasolina y productos derivados del petróleo destinados para la vía aérea, para la industria minera, para los vehículos, etc. Entonces, el petróleo en bruto se refina, y el producto refinado se distribuye a lo largo de todo el litoral peruano para luego distribuirse a través de los distintos centros de distribución.
Está Primax, está PEXA, está Limagas en el caso del gas, que son los grandes mayoristas, y ahí pasa a un nivel siguiente, a nivel retail, para abastecer todo el país. La actividad naviera propiamente transporta productos refinados que salen de Talara, de la refinería de Talara de Petroperú, y de refinería de La Pampilla en el Callao. Y nuestro negocio se compone de 9 naves preparadas para transportar productos y químicos también. En el caso de los gaseros, transportamos de Pisco a Callao gas licuado, y en todos los casos, las naves están circulando en el litoral peruano, y eventualmente tenemos alguna actividad fuera del Perú en tráfico internacional. Esta flota está constituida dentro de la organización como naviera transoceánica, y como empresa ofrecemos un servicio que está bajo los estándares de nuestra misión, que es el transporte marítimo y almacenaje a granel, ¿no?, a través de buques y unidades flotantes, preservando el medio ambiente, satisfaciendo a los clientes, protección de la seguridad y la salud ocupacional. Todo eso son parte de los estándares de operación que tenemos, dadas las características de la carga que transportamos. La visión, básicamente, es seguridad y preservación del medio ambiente en un ambiente más competitivo como negocio. Los valores que tenemos como empresa, como cultura, están orientados al compromiso, a la confianza, a la excelencia y a la integridad. Menciono esto porque es importante tener a todo el equipo, a toda la organización, tanto el personal de oficina como el personal a bordo, todos bajo la misma línea para mantener el estándar operacional. Esta es una industria muy regulada, y nuestros objetivos dentro de esa regulación se orientan a la seguridad fundamental, calidad del servicio y la eficiencia operacional. Al ser una empresa regulada, esta regulación viene dada por estándares internacionales. La industria petrolera en su conjunto ya tiene regulación internacional, y esta regulación internacional es cumplida por naviera transoceánica en todos los aspectos, incluso que el gobierno peruano exige también para la industria local. Y eso nos obliga a tener fuerte cumplimiento de ciertos estándares operacionales. El más importante de todos ellos es el International Safety Management, que es el Código de Seguridad. Y el Código de Seguridad, dentro de las políticas que tiene la empresa, determina un sistema integrado de gestión. Esta es la base fundamental a través del cual gestionamos crisis. Dada esta regulación internacional, dado el servicio que queremos dar, internamente como organización tenemos un sistema integrado de gestión que cubre tanto política de seguridad, política de salud ocupacional, políticas de medio ambiente, políticas de calidad, protección a las personas, políticas de alcohol y drogas, capacitación, entrenamiento y tecnologías de la información. En su conjunto, estos son los sistemas integrados de gestión que nos permiten mantener el estándar y cumplir los objetivos que tiene la empresa. Y sobre la base de este parámetro de políticas, tenemos internamente definido un comité de crisis, ¿no? Y este comité de crisis está integrado por las áreas más importantes de la organización. El área comercial en su gestión de cara a los clientes, el área de finanzas, básicamente para prever los recursos necesarios en caso de crisis y hacer el nexo con las fuentes de financiamiento para poder financiar la crisis. Toda crisis requiere de un financiamiento. Y en el caso de la flota, básicamente es la parte operacional, es la gestión propiamente de la flota y su personal que está a bordo por los estándares de seguridad que debemos tener. Y el área HSQE es un área de nomenclatura en inglés que viene de Health, Security, Quality Environment, que es la que vela por el cumplimiento de todas las regulaciones que tenemos que tener como organización. Entonces, las crisis, cuando se dan,
activa el comité de crisis. En nuestro caso particular, no hemos tenido necesidad de activar la crisis, pero lo que sí tenemos son simulacros de crisis. Y esto lo tenemos normalmente una vez al año, eventualmente 2 veces al año, un poco para mantener viva los roles que tienen que tener cada uno en caso de una crisis. Una crisis es como una gran explosión, ¿no? Ya Fernando explicó en su parte que es el cambio de la regla de juegos de un momento para otro. Normalmente uno está acostumbrado a cierta rutina en su quehacer, sea a nivel corporativo, a nivel familiar, laboral, en fin. Pero la crisis lo que genera es una gran explosión y demanda una respuesta de contención rápida y efectiva. Es una gran explosión, un cambio de las circunstancias de ese momento, y la reacción, de la manera como reaccionamos frente a esa crisis, tiene que ver mucho con la manera como estamos preparados para enfrentarla y cómo como organización estamos organizados para enfrentarla. Este es un ejemplo de una crisis naviera que se dio en el año 1989, y es el derrame de petróleo de la nave Exxon Valdez. El nombre de la nave era Exxon Valdez. Esta nave circulaba, navegaba, en la parte inferior puede ver el mapa de Alaska, en la zona inferior, salía de Alaska con destino a California. Alaska es productor de petróleo, y se iba a California. Y su salida era desde la parte superior, si ven el nombre Valdez, que es el terminal de carga con petróleo. Era un pozo petrolero, llevaba petróleo crudo, sin refinar. Y al momento de salir, choca, encalla, ¿no? Se va por una zona de navegación prohibida, y hay un forado en la parte inferior del casco, y derrama petróleo. Esta es una crisis. Y si se fijan en la cronología de tiempo, desde el 27 de marzo, pasado 4 días, la estela del petróleo avanza 60 kilómetros. Y en el extremo, el 18 de mayo, luego de 56 días, 750 kilómetros. El daño ambiental fue terrible, gravísimo, gravísimo. Si se fijan en esta cronología en el tiempo, en la parte inferior, en rojo, está en inglés, dice especies y hábitat que no se logró recuperar, ¿no? Y más hacia la derecha hay animales que desaparecieron. Desde el 89 hasta el 2015, se han ido recuperando el hábitat natural de estos animales, tanto marinos como aves, producto del daño del petróleo, porque el daño medioambiental fue impresionante. ¿Y qué pasó? Que esta nave tenía el radar descompuesto por más de 1 año. O sea, seguridad, 0. El personal trabajaba más de 12 horas, entre 12 y 14 horas en la nave. Por lo tanto, el grado de agotamiento que tenían era altísimo. Y por último, el número de personas era reducido. Por lo tanto, las rotaciones de los turnos eran muy limitadas y tenían que trabajar más tiempo todos. Y por otro lado, las condiciones del mar al momento de zarpar tenían muchos deshielos flotando en el mar. Entonces eso obligó a que la nave se desvíe de su ruta natural e irse por una zona prohibida donde en el fondo marino no era muy profundo y había muchas rocas, y finalmente, no teniendo radar, encalla y se produce un forado en el casco, en la parte inferior del casco del buque, y se produce todo este daño. En adición, digamos, desde toda la logística que estaba en la zona, no había capacidad de contención del petróleo. Esta situación fue una crisis
como resultado mal manejada, y a partir de esa situación Estados Unidos declaró que ningún buque de un casco simple navegara por sus costas. Y a partir del año siguiente todos los buques empezaron a tener doble casco, se empezaron a construir doble casco para proteger. Si el casco externo tenía un golpe, había un casco interior que evitaba la fuga del combustible. En el gráfico que tienen en pantalla, en el eje vertical, disculpen, pero faltó ahí ponerle el nombre, está el impacto. Y en el eje vertical es la línea de tiempo. La curva roja es la gráfica de cuál es el impacto cuando hay una crisis, ¿no? Hay un antes, hay un durante y un después. Y la curva verde es el plan de contención que toma el comité de crisis para mitigar la crisis. La crisis no la podemos llevar a cero, la mitiga. Entonces, tiene sentido contrario. En la medida que el comité de crisis tome una buena decisión, actúe de manera efectiva, llega a bajar la curva y mitiga la crisis. En teoría, esto resume de manera gráfica todos los pasos previos que Fernando comentó en su primera parte, y la actuación del comité de crisis y la decisión efectiva en la toma de acción es fundamental. Sin embargo, si el comité de crisis no actúa de manera efectiva o enfoca mal su plan de mitigación de la crisis y el tiempo sigue pasando, esto desencadena en una crisis mayor. Se llega a un punto máximo y luego se puede llegar a otra crisis mucho más escalable. Y volviendo al caso Merino, eso es lo que ha pasado. Previamente a la vacancia de Vizcarra, ya había una crisis. Sin embargo, se toma el poder, pasa el tiempo, no hay una actuación firme, hay un reclamo social y sigue escalando la crisis. Y llega un punto máximo que se sobredimensiona la situación, tuvieron que haber muertos, manifestaciones, mucha crisis social para finalmente lograr la renuncia de Merino. Y hoy en día, quien ha visto las encuestas, hace poco hoy día, claramente Merino no era de aceptación popular, su votación, y el Congreso tampoco. Entonces, esta crisis agarró una dimensión que no debió tener. ¿Y por qué? Porque cuando partió la crisis, no es que hubo un plan de contención, no la hubo, simplemente escaló más la crisis. Y esta es una forma gráfica de visualizarlo. Una crisis demanda una contención, un plan de contención. Entonces, en esta foto ustedes pueden ver estas barreras precisamente son barreras de contención. ¿Por qué? Porque cuando hay algún derrame, estas barreras lo que hacen es contener que se siga expandiendo el producto en el mar y se controla la fuga. Y esta es una forma gráfica de decir que la comunicación es fundamental para la contención de la crisis, porque la reputación de las organizaciones está en juego. Es muy importante sostener la reputación de la crisis, de las organizaciones estando en crisis. Y la comunicación tiene que ver básicamente con desarrollar habilidades que tienen que constar de 4 elementos. Y estos elementos tienen que ser empatía, transparencia, expertise y compromiso. Estas son reglas de reputación. Esto fue un estudio que hizo Daniel Dermenstein, ahí en la fuente, en la parte inferior, Reputation Rules, Strategies for Building Your Company's Most Valuable Asset. La reputación es un asset, es un activo que debemos preservar. Y no solo reputación corporativa, hay reputación personal. Nosotros, de manera individual, tenemos una reputación. La reputación se construye con nuestro ejemplo, con nuestro quehacer, y es la percepción que tienen de nosotros donde estemos actuando, en el entorno familiar, entre los amigos,
en el trabajo, en las organizaciones, como profesionales, somos entes por sí solos que tienen reputación. Entonces, la reputación se contiene en estos 4 variantes y la comunicación apuntaría a eso. Un ejemplo de excelente mensaje, excelente comunicación es aquella que cumple a la perfección aspectos empáticos, ser totalmente transparentes, demostrar experiencia en el tema y compromiso. Básicamente es hacer lo que se dice, ¿no? Llevar a cabo lo que se dice. Y las corporaciones que están, digamos, con bastante exposición mediática, de acuerdo a la industria en la que se encuentran o a las actividades que desarrollan, normalmente se capacitan en media training. De hecho, ustedes recordarán cuando explotó este camión de gas en Villa El Salvador y el presidente Osinermin fue cuestionado porque apareció en la prensa unas facturas de media training de unos montos importantes y que frente a la crisis no se manejó a tiempo la situación de esta explosión que, a pesar de que claramente estaba fuera de los lineamientos del Osinermin, la presión mediática fue tal que finalmente el presidente Osinermin terminó renunciando por la presión mediática y de la gente, la presión social. Y media training es una forma de capacitación que nos permite desarrollar técnicas eficientes para entregar mensajes, ¿no? Y se basa básicamente en entender primero las percepciones y las opiniones. Y son herramientas que nos permiten controlarlas. Digamos, dentro del comité de crisis se tiene que escoger a aquella persona que tiene las habilidades de entender mejor, de percibir mejor y de expresar mejor ideas aplicando estas técnicas. En una entrevista, por ejemplo, alguien que está capacitado en media training no responde preguntas, sino que entrega mensajes. La pregunta A se responde un mensaje. Pregunta B, se sigue manteniendo el mensaje. La pregunta C, se mantiene el mensaje. Y ese mensaje conjuga no solo la parte verbal, sino que tiene que ver mucho con la modulación de voz y con el lenguaje corporal. De hecho, el 55% frente a las cámaras es imagen y lenguaje corporal, el 38% es la voz y el 7% es el discurso. O sea, el paquete completo es el que permite dar credibilidad y sostener una imagen en función a las 4 variables que les he mencionado: empatía, transparencia, expertise y compromiso. Entonces, entendiendo un poco esta secuencia de ideas en donde las empresas, dependiendo de la industria donde se encuentran, constituyen un comité de crisis, ¿no? Y este comité de crisis tiene que tener todo un plan de contención para evitar que la crisis siga escalando. Y para lograr este plan de contención hay que leer muy bien y percibir cómo se está viendo el entorno para dar los mensajes correctos y actuar en concordancia. Y lo que vamos a ver ahora es un ejemplo real, igual parecido al de Exxon Valdez, pero acá con un poquito más de detalle, de una gestión de crisis y qué lecciones deja esta lección, este caso, ¿no? Siempre vinculado al sector de hidrocarburos y en este caso a la empresa BP. Este fue, para ponerlos en contexto, esto fue un caso de abril del 2009, la empresa BP. Antes se llamaba la empresa British Petroleum, una empresa enorme con sede en Londres, sus principales oficinas están en Londres, en Inglaterra. Es una empresa de energía global de petróleo, de extracción de petróleo, operando en 72 países en esa época, con 74.000 empleados y ventas por encima de los 180.000 millones de dólares.
El lugar de la crisis fue el Golfo de México en Estados Unidos, en la plataforma Deepwater Horizon. ¿Qué pasó? Esta plataforma explotó. Esta plataforma estaba ubicada frente a las costas del Golfo de México, frente a New Orleans, en Mississippi, en el Caribe. Estaba ubicada en el mar y tenía una sonda de 1500 de profundidad hasta el lecho marino donde se estaba extrayendo el petróleo. El petróleo viajaba por la sonda, se extraía y luego era transportado vía marítima. Pero el tema es que la sonda explota justo en el lecho marino, abajo, al final de los 1500 metros, y viene la cadena y desencadena y sale. Entonces, ¿qué pasó? 11 trabajadores desaparecieron por explosión, 16 heridos, y un derrame incontrolable de petróleo. Incontrolable. ¿Qué se vio de este caso? Primero, constantemente en la prensa salían imágenes de fuego, intentos de apagar el fuego y no se podía. Y no se podía porque la generación de la explosión se dio en el lecho marino a 1500 metros de profundidad. Y la chispa corría por todo el tubo hacia afuera. O sea que el problema era en el lecho marino. De hecho, la válvula de seguridad del pozo no se activó y no cerró el filtro para que no siga saliendo petróleo. Esto fue una gigantesca contaminación ambiental porque todos los días salían 80.000 barriles diarios al lecho marino en la profundidad durante casi 90 días. 8.000 barriles de petróleo. Incontrolable. La presión mediática con el correr del tiempo fue impresionante. Se generaron demandas judiciales, procesos administrativos, e incluso el presidente de los Estados Unidos de esa época se involucró, dado que la crisis no se pudo contener en un corto plazo. Entonces, si se fijan, en la gráfica que les puse, parte por una curva, la explosión, pero en el tiempo la contención no se dio y fue escalando este gran problema, con consecuencias gravísimas para el medio ambiente, para la misma empresa y para toda la comunidad, que en términos corporativos se le denomina stakeholders, ¿no? No solo para la empresa, sino también para el entorno en el cual actúa la empresa. Y gráficamente, para que se ubiquen, el pozo está ubicado frente a New Orleans, y la mancha roja es toda la contaminación gigantesca que hubo en ese momento, durante casi 90 días. El gerente general, el CEO de esa época de BP, Anthony Hayward, lo primero que hizo es tomar nota del caso y no fue a la zona de emergencia. Desde Londres, tiempo después de la explosión, no fue inmediato, no fue una reacción inmediata, empezó a dar declaraciones. ¿Y qué dijo? Le echó la culpa al operador del pozo. No asumió la responsabilidad en representación de BP, sino que le echó la culpa a Transocean. Normalmente en la industria petrolera se construyen las plataformas y se subcontrata el servicio de operar la plataforma, y en este caso Transocean era el operador de la plataforma. Entonces lo que hizo el gerente general es echarle la culpa al contratista. Ahora, si ustedes se fijan, BP, empresa global, respecto a Transocean, ¿quién tiene más que perder por la misma reputación que uno tiene? Transocean es un operador más chico, no era de escala mundial, sino que BP era mucho más expuesto mediáticamente frente a esta situación. ¿Qué más dijo? Minimizó el derrame. Y esto es gravísimo porque respecto al tamaño del mar, dijo que la mancha que estaba generando el pozo era pequeña. Horror, ¿no? Esto es un horror. La verdad es que totalmente desenfocado de la problemática, y no dimensionó, digamos, no empatizó con la situación. Lo que sí se hizo fue disculparse públicamente, prometiendo
a los afectados a arreglar el problema, o sea, a los fallecidos y a los heridos, principalmente, ¿no? Pero también lo hizo tardíamente. Y después de haber dado esa aclaración, ¿no? Se le vio en una regata de lujo, ¿no? Allá en Europa, y luego lo entrevistan y dijo que el desastre lo había afligido profundamente y que deseaba recuperar su vida de nuevo. Esto configura cómo se comunicó frente a la crisis, ¿no? Y si ustedes se fijan, considerando los elementos fundamentales de una comunicación, que es empatía, transparencia, expertise y compromiso, ustedes se pueden dar perfectamente los errores que se cometen en este caso. En la gráfica de la derecha claramente ven que empatía baja, 0, ¿no? Transparencia también, en todo, no se cubren los parámetros. ¿Qué pasó? ¿Qué consecuencias tuvo esta participación del CEO y cómo se manejó el caso? Tiempo después, Anthony Howard dejó la empresa, personificando la incompetencia y desconexión emocional mundial, periodística, mediática. Su reputación personal terminó dañada. De hecho, sus declaraciones fueron calificadas arrogantes, soberbias y desvergonzadas. El mismo presidente Obama declaró que BP era el único responsable de la crisis y del desastre. El daño reputacional para BP como empresa fue gravísimo. Esta es una empresa que cotiza en la bolsa y ese año la acción cayó un 38%. Y el estado de New Orleans multó a BP por $20.000 millones, pagaderos en 16 años. Hoy en día siguen pagando la deuda. Entonces, para finalizar, creo que este es uno de los últimos slides, lo que tenemos en pantalla es de manera gráfica cómo la acción cae abril 20, 2010, durante la crisis, y no se ha recuperado hasta el 2015. Y a lo largo de ese periodo, en los distintos momentos, se han dado juicios, demandas, ¿no? Una serie de procedimientos judiciales que la empresa está lidiando a raíz del desastre de la plataforma y de cómo gestionó la crisis. Es muy sensible la manera como uno transmite la información, cómo la comunica, y claramente el CEO de ese momento cometió muchos errores. Las lecciones finales, en este caso, y en general en la parte práctica que les estoy comentando, es que las organizaciones, en primer lugar, tienen que tener un estándar de seguridad de cumplimiento, ¿no? Como punto de partida, porque es la primera acción que se tiene que tomar para mitigar una crisis. Incluso ese es en el antes de la crisis, tener los estándares de seguridad en cumplimiento. ¿Y qué pasó? Que la plataforma tenía su sistema de seguridad para evitar la explosión y el derrame fallidos, no funcionaba. Incluso la plataforma tenía errores de construcción, utilizaron un cemento que no era el adecuado y que fue gatillante también para la explosión. Prácticamente no había un CEO, no alguien que lidere la crisis, ¿no? De hecho, en una organización, el llamado en un comité de crisis, evidentemente el comunicador tiene que ser alguien que cumpla con ciertos requisitos, pero en las empresas, el gerente general tiene que ser un buen comunicador, si no, no sería un gerente general. De hecho, tiene que ser un buen comunicador para dirigir a su propia organización. La diferencia está en que el gerente general, por jerarquía, cuando habla, el resto lo escucha. Pero en una crisis con stakeholders de por medio, la jerarquía ya no funciona, porque la relación es horizontal. Entonces, lo que dice es fundamental y tiene que saber decirlo.
Y por último, declaraciones tardías y no empáticas. O sea, ya lo vimos, todo eso gatilló en mayor crisis y desencadenó en una grave reputación de ABP con multas skyrocket altísimas que aún siguen en proceso de pago, ¿no? Y con esto termina mi parte, Fernando. Te cedo a ti el micrófono y nuevamente gracias por la invitación. Al contrario, Luis, muchísimas gracias a ti. Me están escuchando, ¿no? ¿Me están escuchando? Yo sí. Fantástico, entonces quiere decir que todos me escuchan. Muy bien, entonces me gustaría que para ya terminar, darte las gracias, Luis, por tu intervención muy ilustrativa de la realidad para poner esos conceptos en la práctica. Les invito, queridos amigos que estamos aquí presentes, a dirigirse al www.menti.com con ese código y responder en una palabra, en tu opinión, cuál es el factor clave en la gestión de crisis, y con eso prendemos nuestras camaritas, nos tomamos una foto para poder agradecerles a través de una publicación en LinkedIn, y con eso estaríamos cerrando nuestra actividad. Entonces, por favor, les pido que entren a menti.com, código 9401203, y puedan ustedes colocar en una palabra, en tu opinión, cuál es el factor clave en la gestión de crisis para cerrar de manera inmediata. Y Gigi ya ha colocado el link de la página web con el código en el chat para que lo puedan ustedes utilizar de manera inmediata. Adelante, los leemos. ¿Cuál es el factor clave en la gestión de una crisis? Muy bien, claridad, oportunidad, empatía, planificación, compromiso, liderazgo, sentido de urgencia. Va ganando empatía, planificación y liderazgo, visión estratégica, prevención, interesantísimo. Hay un liderazgo ahí mal escrito, con lo cual aumentaría una más la palabra liderazgo. Buenísimo. Transparencia. ¿Alguien más que esté faltando por allí? Sí, todavía hay más. Va ganando planificación ahora. Listo. Pues, todavía había por ahí un par de rapidez, dice otra persona, aterrizado a la realidad, grupos de interés, liderazgo, vuelve a retomar el liderazgo en las claves para el manejo de crisis. Listo, queridos amigos, entonces les voy a pedir, por favor, que abran sus ventanitas, enciendan sus cámaras, pongan su mejor perfil para tomar una foto y que salgamos todos bien, y así podamos hacerle llegar. La veo a Lourdes por allí, a Olenka, a Andrés, a René Hurtado, Giovanna Espinosa, Sandra, Solange, Eduardo Tejada. Buenísimo, enciendan sus camaritas y pongan su mejor perfil. La veo a Olga, a Garlet, a Fabricio, Magali. Pongan sus camaritas para poder tomar la foto y hacer el agradecimiento respectivo a través de nuestro LinkedIn. Próximamente a nuestras próximas actividades. No se olviden de mantenerse el contacto siempre, y las gracias infinitas a Luis Medina por habernos acompañado en esta Jamming Talks de hoy día. Hasta una próxima. Gracias. Hasta luego.